Shalom hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego, el Ruach HaKodes, bendiciéndonos, transformándonos, guiándonos a través de su palabra. En nombre de Yahshua HaMashiach. Bienvenidos a este tema, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach número 17. Los talleres de discipulado, los cuales son muy importantes para nuestro crecimiento integral. El tema del día de hoy, la Torá como instrucciones para la vida y el liderazgo. Como versículo introductorio tenemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh, en sus instrucciones está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Este tema está basado en la Torá, lo importante que es las instrucciones de Yahweh Elohim para nuestra vida, cómo vamos a compartir la palabra de Yahweh Elohim y lo importante que es para la consolidación, para preparar a los nuevos discípulos, aquellos que están naciendo hasta ahora en la fe, en emuná, creer, confiar y obedecer en Yahweh Elohim. Este tema estará principalmente en su canal de Facebook, en el cual pueden solicitar el material físico para leerlo, el material de lectura para estudiar a fondo este taller de discipulado, este material de discipulado. De igual manera, en la página de Facebook pueden escribirme a través del Messenger y les comparto los otros temas de discipulado. De igual manera, este tema estará subido en redes sociales como TikTok y Twitter, pero saben que por causa del tiempo no estará completo. El material completo lo pueden encontrar en la página de Facebook, donde pueden solicitar el material, y en la página de YouTube. En la página de YouTube pues solamente va a estar el video alojado. Este material es muy importante para nuestra labor de la gran comisión: id y hacer discípulos. Iniciamos nuestro tema con oración, por supuesto. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha, Israel, escucha, tú que estás peleando con Yahweh Elohim. Escucha, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De igual manera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Bendito, exaltado seas por siempre, Yahweh nuestro Elohim, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro y declaro inoperante el principado de este país. Ato y amarro el principado, el hombre fuerte de mi ciudad, de mi barrio. Ato y amarro todo principado al norte, sur, este y oeste. No tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo principado, todo espíritu inmundo jezabélico de Caifás, todo principado de distracción, todo espíritu inmundo de religiosidad, de manipulación. No tienen poder ni autoridad. Activo con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malachín, a los ángeles, los malachín de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles. ¿Quién como Yahweh Elohim? Los malachín de guerra espiritual están limpiando los aires ahora, quebrantando, destruyendo, echando fuera todo principado de maldad, quebrantando y destruyendo todo lazo, toda atadura, toda fuerza de maldad quebrantada y enviada a abismos profundos, enviados a los infiernos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Es expulsado y echado fuera tu espíritu inmundo de maldad. Bendícenos a través del Ruach HaKodes. Tú eres escudo y fortaleza, bendito Padre. Bendice esta palabra a través del Ruach HaKodes. No queremos ser guiados por hombres, ni queremos escuchar palabras de hombres con su manipulación e interpretación de hombres. Queremos ser guiados por tu Ruach HaKodes. Queremos que nos instruyas a través de tu Ruach HaKodes, bendito Padre. Bendice nuestros ojos de aquello que vemos. Bendice nuestros oídos de aquello que escuchamos. Purifícanos. Manténnos en la Kedushá, en la santidad, para seguir tus instrucciones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el taller.
Les pido por favor que tomen apuntes porque son materiales de estudio, necesitamos hacer las cosas adecuadamente, hacer las cosas bien. Entonces, si queremos estudiar, debemos tomar apuntes para luego hacer meditación sobre esas palabras. Entonces, volvemos al texto original, al versículo introductorio: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en las instrucciones de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. La Torá, más que una colección de leyes, es la manifestación del amor y la sabiduría de Yahweh Elohim hacia su pueblo. A través de sus instrucciones de su Torá, somos guiados hacia una vida de liderazgo, rectitud y propósito eterno, tal como Yahshua HaMashiach nos lo ejemplificó. En este estudio profundizaremos en cómo la Torá no solo es un conjunto de normas, sino una guía divina, una guía de Yahweh que transforma vidas, capacita a los discípulos y moldea líderes conforme al corazón, a la voluntad de Yahweh Elohim. Yahshua HaMashiach, siendo el cumplimiento perfecto de la Torá, nos enseñó a vivir sus principios con amor y obediencia en el poder del Ruach HaKodesh. Nuestro objetivo es entender cómo la Torá, las instrucciones de Yahweh, cuando se vive en Ruach, en el Ruach y en verdad, no solo nos acerca a nuestro Creador, sino que también nos prepara para guiar a otros en el camino de la salvación, las buenas noticias de salvación y vida eterna. Este estudio busca equiparte con las herramientas necesarias para ser un discípulo y líder conforme a la voluntad de Yahweh, reconociendo que el propósito de Yahweh, el propósito de la Torá de Yahweh, de su palabra, es guiarnos hacia una vida en plenitud, justicia y amor. Entonces, la pregunta tesis, la pregunta que abre este estudio es: ¿cómo puede la Torá transformar nuestra vida y liderazgo y guiarnos a cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos de Yahshua HaMashiach? El objetivo de este estudio es explorar cómo la Torá, como instrucciones de vida, capacita a los líderes para guiar y consolidar discípulos en el camino de Yahshua HaMashiach. Entenderemos la Torá como una guía práctica para la vida diaria y el liderazgo. Analizaremos el propósito profético de la Torá en la vida y la obra de Yahshua HaMashiach. También, de igual manera, nos sirve para capacitar a líderes en la enseñanza y la aplicación de las instrucciones de la Torá. Y también fomenta el desarrollo espiritual, Ruach Haní, la consolidación y el envío de los discípulos. Entonces, como breve paréntesis aquí, en la gran comisión es id a ser discípulos y hacer inmersión en mi nombre. Luego esos discípulos deben capacitar a otros discípulos y de igual manera enviarlos. Entonces es un ciclo que se repite constantemente. Continuando con el estudio, el primer tema o la primera parte de la sección es la Torá como el fundamento de vida y liderazgo. Esta sección explora cómo la Torá, las instrucciones de Yahweh, no solo establecen un estándar para vivir en santidad, en Kedushá, sino que también proveen las bases para liderar con integridad y propósito. Desde su propósito como guía para una vida plena hasta su cumplimiento en Yahshua HaMashiach, esta sección aborda la relevancia eterna de la Torá, de las instrucciones en nuestra vida diaria. El objetivo es entender cómo estas enseñanzas moldean nuestro carácter y nos capacitan para influir positivamente en nuestro entorno mientras seguimos el ejemplo de Yahshua HaMashiach como líder y siervo perfecto. La Torá como instrucciones de vida. El propósito de la Torá como guía. La Torá es mucho más que un conjunto de leyes, es el manual de Yahweh Elohim que entregó a su pueblo para vivir conforme a su voluntad, tal como expresa en Deuteronomio 4.1. Y ahora, oh Israel, recordemos, Israel significa el que pelea con Elohim, Israel. Escucha los estatutos y decretos que te enseño, para que pongas por obra y vivas y entres a poseer la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de Israel. Este versículo resalta que obedecer la Torá, las instrucciones, no solo trae vida física, sino que también es una herencia eterna en la tierra prometida, en lo que Yahweh te ha prometido para tu vida.
El Salmo 19:7 complementa esta idea al declarar: la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí la perfección de la Torá transforma al ser humano, proporcionándole sabiduría y dirección. En la etimología hebrea encontramos Torá. El término Torá proviene del hebreo en la concordancia Strong H8451, que significa instrucción o enseñanza. Esto enfatiza que la Torá no es solo una lista de mandamientos, sino un medio para aprender y vivir en rectitud ante Yahweh. Relación entre la Torá y la vida espiritual, Ruach Haní. La Torá es también fuente de luz que guía el camino del creyente. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino y lumbrera a mi camino. Este versículo muestra que la Torá ilumina cada aspecto de nuestra vida, brindándonos claridad en nuestras decisiones y una conexión más profunda con Yahweh nuestro Elohim. Asimismo, Proverbios 6:23 refuerza esta verdad, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Yahweh Elohim te guía a través de su Torá. La Torá es un reflejo del carácter de Yahweh Elohim y un medio para vivir en armonía con el propósito eterno de Yahweh. En la etimología encontramos Shayin. La palabra hebrea significa vida. En el contexto de la Torá, esta vida es tanto física como espiritual, una existencia plena en obediencia y comunión con Yahweh. Entonces vamos a hacer dos paréntesis aquí. Primero, Yahweh Elohim en Génesis, cuando hace al hombre, dice que él sopló de su rúa y vino el hombre a ser un alma viviente. Alma viviente en hebreo es Nefesh Hayah. Entonces su palabra, su aliento, su rúa trae vida. Y vemos que Yahshua Hamashiach es el camino, la verdad y la vida. En él tenemos vida y plenitud. Shalom. Otro paréntesis es acerca de las instrucciones. Vemos que las instrucciones las encuentras en cómo se utilizan las cosas. Siempre viene un manual de instrucciones en cada elemento que compras, en una receta de cocina. En cada aspecto vas a encontrar un manual de instrucciones. Vienen en varios idiomas: chino, mandarín, ruso, inglés. El más común es el inglés para lenguaje general. Entonces viene el manual de instrucciones, lo puedes traducir a español, ese manual de instrucciones, para entender cómo funciona algo. Entonces, ¿cómo funciona la vida en obediencia a Yahweh Elohim? Es a través de su palabra, de la Torá, de sus instrucciones para tener vida y vida en abundancia. Concluimos el tema 1 con: vivir según la Torá no es una carga, sino un privilegio. Es un camino que lleva a paz, shalom, plenitud, propósito y dirección, conectándonos con el diseño perfecto de Yahweh para nuestras vidas. Al abrazar sus enseñanzas, sus instrucciones, somos transformados y equipados para liderar con rectitud y amor. Siguiente tema: Yahshua Hamashiach y la Torá. Yahshua como cumplimiento de la Torá. Yahshua Hamashiach dejó en claro que no vino a abolir la Torá, las instrucciones de Yahweh, sino para cumplirla. En Mateo 5:17 al 18 él declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ley se traduce aquí como Torá, Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, dice la traducción internacional. Lo más indicado es ni una yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ni una yod, ni una tilde, ni un acento pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que la palabra del Eterno se haya cumplido. Hasta que todo esté restituido. Esto significa que Yahshua no anuló la Torá en ningún momento. En cambio, él reveló su verdadero significado y propósito. Romanos 10:4 añade: porque el fin de la ley, el fin de la Torá, es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. El término fin aquí no significa término,
en el sentido de abolición, sino propósito o meta. Yeshua es el cumplimiento perfecto de la Torá. Eso significa que la Torá es Yeshua es el propósito de la Torá. La Torá apunta a Yeshua. El fin de la Torá, el fin de las instrucciones es conocer a Yeshua. ¿Cómo puedes conocer a Yeshua si no conoces Torá? ¿Cómo puedes conocer el plan perfecto y propósito eterno de Yeshua HaMashiach para tu vida si no conoces y entiendes Torah? En la etimología vemos en el griego telos. La palabra griega en concordancia Strong G5, G5056 lo vas a encontrar. Telos significa fin o propósito. En el contexto de la Torá, Yeshua es el propósito final de las instrucciones divinas, mostrando cómo vivir plenamente en Yahweh. Entonces, quítate la idea de que la Torá se terminó con Yeshua por una mala interpretación de hombres. Dice, el fin de la Torá, el fin de la ley es el Cristo. No. El propósito de la Torá, el propósito de las instrucciones es conocer al Mesías, conocer a Yeshua. Ese es el propósito de la Torá. De igual manera, en otros temas que he compartido, menciona a Shaul Pablo que no se dejen molestar por personas que siguen rigurosamente la Torá, las instrucciones, acerca de días de fiesta, acerca de los Shabbat, porque todo esto son sombras proféticas. Entonces, ¿cómo vas a saber que es una sombra profética? ¿Cómo vas a saber cuáles son los días de fiesta? ¿Cómo vas a saber qué es el Shabbat si no sabes Torah? Entonces es necesario que estudies Torah, las instrucciones, para poder entender qué es una sombra profética, cuáles son los días de fiesta y cómo esto apunta a Yeshua HaMashiach. Cómo la Torah va dirigida hacia Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que, en este es un paréntesis un poco extenso, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Yeshua HaMashiach se volvió el cordero de Pesá. Entonces debes leer qué significa Pesá, cuál es el propósito de Pesá, la fiesta de Yahweh que se celebra el día de Aviv, 14 de Aviv. Yeshua HaMashiach muere en ese día como sacrificio perfecto para resucitar en Bikurín, otra fiesta, primeros frutos. Y no resucita solo, sino con más personas, porque es la ofrenda dada a Yahweh como primeros frutos. De igual manera tenemos Shavuot, que es la entrega de la Torá, es otra fiesta agrícola, pero en ese día, ese preciso día, en Hechos 2, el Ruach HaKodesh está con los discípulos, cumpliéndose la palabra de Yeshua al decir que enviaría al Consolador, el Ruach HaKodesh, quien les enseñaría todo lo que él había hablado y sería su compañero, estaría con ellos hasta el fin de las cosas, hasta el fin de la era. Entonces, otra fiesta que se cumple, otra sombra profética que se cumple en Yeshua HaMashiach a través de la palabra que él había enviado. No son palabras de mentiras. Faltan las fiestas proféticas de Yom Teruah, que es cuando se corona el rey, Yom Kippur, día de expiación, y Sukkot, que representa el milenio en Yeshua HaMashiach. Estas son las sombras proféticas y todo se complementa en Yeshua HaMashiach. Pero para ello es necesario que estudies Torah. Para ello es necesario que te consolides y puedas ser instruido a través del Ruach HaKodesh, no a través de mortales, no a través de la interpretación de un hombre, porque a veces estas interpretaciones de hombres están llenas de levadura. La levadura representa el pecado, representa algo que está corrompido por hombres. Por eso Shaul dijo, no se dejen molestar por estas personas que dicen guardar Torah y que la guardan de forma rigurosa, porque estas son sombras proféticas en Yeshua HaMashiach. Pero ¿cómo vamos a entender una sombra profética si no estamos instruidos por el Ruach HaKodesh? Para eso es necesario que la Torah viva dentro de ti. Cerramos el paréntesis porque estos son otros estudios que he compartido anteriormente y no quiero extenderme mucho.
Las enseñanzas de Yeshua basadas en la Torá. Las enseñanzas de Yeshua HaMashiach estaban profundamente arraigadas en la Torá. En Juan 5:39, Yeshua dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde está el testimonio de Yeshua? En la Torá. Toda la escritura apunta a Yeshua como el cumplimiento y ejemplo viviente de la Torá. Puedes buscar Isaías 53 y tú mismo haces un análisis de Isaías 53. Lucas 24:44 confirma esto cuando Yeshua explica a sus discípulos: esto es lo que yo os decía mientras aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él mostró cómo cada aspecto de la Torá apuntaba hacia él, iluminando su relevancia para los creyentes. La etimología hebrea es davar. La palabra hebrea davar significa palabra o mensaje. Yeshua es la encarnación viva del davar, de la palabra de Yahweh, la Torá hecha carne para guiarnos a la verdad, a través del Ruach HaKodesh, mal traducido Espíritu Santo. Conclusión de este tema 2. Yeshua no solo vivió según la Torá, sino que también demostró cómo cumplirla en el Ruach y verdad. Él es el modelo perfecto para los creyentes, mostrándonos que la Torá sigue siendo relevante y vital en nuestras vidas. En conclusión de la primera sección, en esta primera sección hemos visto cómo la Torá es más que un conjunto de leyes, es la expresión viva del amor y la sabiduría de Yahweh Elohim, diseñada para guiarnos hacia una vida plena y significativa. Yeshua HaMashiach, como cumplimiento perfecto de la Torá, nos mostró que estas enseñanzas no son una carga, sino una fuente de luz y dirección espiritual, Ruach Haní. Vivir según la Torá nos conecta con el propósito de Yahweh, nos capacita para liderar con rectitud y nos inspira a caminar en obediencia y amor. Tal como Yeshua lo ejemplificó, esta conclusión reafirma que la Torá no es un límite, sino una invitación a vivir en armonía con la voluntad de Yahweh Elohim. Siguiente sección: aplicando la Torá al liderazgo. En esta sección abordaremos cómo la Torá no solo guía nuestra vida personal, sino también cómo sirve como un modelo fundamental para el liderazgo. Ser un líder conforme a la voluntad de Yahweh no significa solo tener autoridad, sino actuar con sabiduría, justicia y obediencia en cada decisión y acción. La Torá ofrece principios que forman la base para un liderazgo efectivo y justo. Exploraremos cómo la sabiduría que proviene de las enseñanzas de la Torá puede influir en la forma de decisiones y la resolución de conflictos, y cómo un líder debe vivir en obediencia para guiar a otros con integridad. La Torá como guía para la toma de decisiones. La Torá no solo proporciona leyes y mandamientos, sino que también nos ofrece una guía práctica para la toma de decisiones diarias, fundamentales en el liderazgo. En un mundo lleno de opciones y desafíos, los principios establecidos en la Torá ayudan a discernir en el camino correcto y actuar con sabiduría, justicia y rectitud. La sabiduría de Yahweh Elohim encontrada en las enseñanzas de la Torá es crucial para tomar decisiones que honren a Yahweh y beneficien a la comunidad. Principios de la sabiduría de la Torá. Proverbios 3, 5, 6. Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Confía en Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus sendas. Este versículo resalta que las decisiones correctas no provienen de nuestra propia sabiduría o entendimiento, sino de confiar plenamente en Yahweh Elohim. Cuando buscamos su guía y seguimos sus instrucciones, Él dirige nuestros pasos y nos lleva por el camino de la justicia y la rectitud. La sabiduría de la Torá nos llama a permanecer, a depender y a permanecer en Él en todo momento, reconociendo su soberanía. La Torá en la resolución de conflictos. Salmo 119, 98. Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos,
con tus mandamientos porque siempre están conmigo. La Torá no solo nos da sabiduría para tomar decisiones correctas, sino que también nos enseña a manejar conflictos de manera justa. Siguiendo los principios de la Torá, podemos resolver disputas con equidad, promoviendo la paz, shalom y la reconciliación. La sabiduría de Yahweh está presente en su palabra y al aplicar sus mandamientos podemos ser más sabios que aquellos que buscan dañarnos. La Torá ofrece principios esenciales para la toma de decisiones en la vida diaria y en el liderazgo. Al confiar en la sabiduría de Yahweh Elohim, guiándonos por su palabra, podemos tomar decisiones que no solo son sabias, sino que también justas. La resolución de conflictos basada en los principios de la Torá nos ayuda a vivir en armonía con los demás y a actuar como líderes sabios y justos. El liderazgo conforme a la Torá. El liderazgo, según la Torá, no se basa en poder o control, sino en la obediencia a los principios de Yahweh. Un líder que sigue la Torá debe ser un ejemplo de integridad, justicia y humildad. Este tipo de liderazgo no solo guía a otros con palabras, sino también con el ejemplo personal, reflejando la obediencia a la voluntad de Yahweh en todas las áreas de su vida. Características de un líder según la Torá. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18-20, en hebreo Devarim. Deuteronomio 17, 18-20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, de esta Torá. No se le elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará del mandamiento, ni a la diestra, ni a la siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. La Torá establece que un líder debe ser íntegro, humilde y comprometido con las instrucciones de Yahweh. La clave para ser un buen líder no es solo apartarse de los mandamientos. La clave para ser un buen líder es no apartarse de los mandamientos de Yahweh, no elevarse por encima de los demás. El líder debe gobernar con justicia y humildad, siguiendo siempre la Torá como guía. Al escribirla y meditar sobre ella, el líder puede mantenerse fiel a los principios de Yahweh Elohim y guiar con sabiduría. Entonces vemos que debe tener la Torá en su corazón, ser humilde y servir con amor. El líder como ejemplo de obediencia. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El líder debe ser el primero en seguir los principios de la Torá. La obediencia a los mandamientos de Yahweh debe ser visible en su vida diaria. Al meditar en la Torá, vivir conforme a sus enseñanzas, el líder establece un ejemplo para aquellos a quienes está liderando. La obediencia a Yahweh es la base de un liderazgo efectivo, que influye positivamente en los demás. El liderazgo según la Torá se fundamenta en la obediencia a Yahweh y en vivir de acuerdo con sus mandamientos. Un líder conforme a la Torá no solo debe enseñar, sino ser un ejemplo de integridad, humildad y obediencia. Al hacerlo, puede guiar a otros en el camino recto y justo, promoviendo una comunidad que honra a Yahweh y vive según su voluntad. En esta segunda sección hemos comprendido que la Torá es esencial para formar líderes sabios y justos. A través de sus principios nos enseña cómo tomar decisiones basadas en la sabiduría de Yahweh, resolver conflictos de manera justa y ser ejemplos de integridad para los demás. El verdadero liderazgo, según la Torá, se fundamenta en la obediencia a Yahweh, caminando en sus mandamientos y guiando con justicia y humildad. Los líderes que aplican la Torá de Yahweh en su vida y en su gestión se convierten en faros de luz que reflejan la sabiduría de Yahweh y el amor de Yahweh en su liderazgo. La tercera sección, santidad, kedushá y adoración en el liderazgo. La santidad, kedushá y la verdadera adoración son principios fundamentales en la vida de un líder conforme a la voluntad de Yahweh Elohim. En esta sección exploraremos cómo un líder debe vivir apartado del pecado, reflejando la pureza de Yahweh en su caminar
y en su liderazgo. Además abordaremos el tema de la adoración genuina, la exaltación genuina, que debe ser en el Rúa y en verdad, alejándose de las influencias y distracciones humanas, de las tradiciones humanas. Un líder que sigue estos principios no solo se mantiene fiel a Yahweh, sino que también se convierte en un ejemplo para aquellos a quienes guía. La santidad, la Kedushá y la adoración verdadera son esenciales para la vida de liderazgo efectiva en el reino de Yahweh Elohim. Separación y santidad en el liderazgo. Kedushá en el liderazgo. La santidad, la Kedushá, es fundamental en el liderazgo, pues implica apartarse del pecado y ser consagrado para servir a Yahweh. Un líder que vive en Kedushá, en santidad, es un reflejo de la pureza de Yahweh y actúa como ejemplo para otros. Este principio nos llama a mantenernos alejados de todo lo que contamina nuestra relación con Él y guiar a otros hacia una vida recta y pura. Guardarse de la contaminación ruajaní espiritual. Versículo 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo es un llamado a evitar la unión con aquellos que no comparten la fe, emuná, creer, confiar y obedecer, subrayando la incompatibilidad entre la justicia y la iniquidad, así como entre la luz y las tinieblas. Este principio es la clave del liderazgo espiritual, ruajaní, donde la pureza y la santidad, kedushá, deben prevalecer sobre las influencias mundanas y corruptas. La unión con el mal y las doctrinas falsas impide que el líder mantenga una relación sana con Yahweh. El yugo desigual es un símbolo de cualquier alianza que nos aleje de la verdad de la Torá. Por ejemplo, en un paréntesis, un líder espiritual que permite la celebración de Navidad. La Navidad es una fiesta pagana de adoración al sol. Una persona que está enseñando sana doctrina, que está enseñando raíces de fe, no puede tolerar ni compartir festividades como la Navidad. La palabra hebrea kedushá significa santidad y proviene de la raíz kadosh, que significa santo o apartado. Kedushá implica ser separado para un propósito sagrado, consagrado a Yahweh Elohim y su voluntad. Esta idea de santidad refleja pureza y dedicación exclusiva a lo divino, esencial tanto para el creyente como para el liderazgo espiritual, ruajaní. Santidad kedushá como medio para servir a Yahweh Elohim. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este versículo es una advertencia contra la tolerancia hacia enseñanzas falsas y prácticas idólatras dentro de la congregación, dentro de la Keilah. En el contexto del liderazgo resalta la responsabilidad de los líderes de no permitir que influencias desvíen la congregación de la verdad y la pureza de la Torá, de las instrucciones de Yahweh en la comunidad, que esas influencias no distorsionen ni pongan influencias malignas dentro de la comunidad de creyentes, ya que esto puede llevar a la corrupción ruajaní de toda la congregación. Como les dije en el ejemplo anterior, que una persona empiece a permitir y tolerar influencias como la Navidad y otro tipo de rituales y cosas similares. Eso trae corrupción dentro de la adoración. Un breve paréntesis de esto podemos verlo en la Parashá de Balá, que es cuando se contrata al hechicero Balán para que maldiga a Israel. No lo puede maldecir porque tiene cobertura de Yahweh Elohim, Israel, toda la nación, todas las personas están en Kedushá, están en santidad. Pero le da un consejo, dice, llévalos a pecar. Entonces consiguen mujeres moabitas, lindas, hermosas, preciosas. Y estas mujeres llevan a los hijos de Israel
a fornicar con ellas, Jezabel, espíritu de fornicación, y los llevan a adorar a sus dioses, idolatría. Esto hace que entre maldición en Israel. Por unos cuantos que pecaron, por unos cuantos bastantes que pecaron, todo Israel entró en maldición. Entonces, cuando en el liderazgo, dentro de la congregación, dentro de la Keilah, hay un espíritu de Jezabel, hay un rúa de inmundicia, toda la congregación se va a contaminar. Vemos un versículo donde menciona que estaba Yeshua entrando a la Keilah, a la congregación, la sinagoga, y sale dentro de la sinagoga un espíritu inmundo dando voces. Y dice, yo sé que tú eres el hijo de David y todo eso. Entonces vemos en el contexto dónde estaba esta persona. Estaba dentro de una Keilah, dentro de una sinagoga, dentro de una congregación. Y si vemos el contexto histórico, era un judío, guardaba la Torá, estaba en Shabbat, estaba guardando Torá, estaba guardando los mandamientos, pero estaba corrupto por dentro. Había inmundicia dentro de su corazón. Entonces no podemos decir que se trataba del rabino, ni podemos decir que se trataba de un rico o de un pobre, porque eso no lo dice la Torá, no lo dice la palabra. No es específico en ese aspecto. Simplemente dice alguien dentro de la congregación estaba corrompido por un espíritu inmundo. Eso quiere decir que alguien que estaba guardando Shabbat, alguien que estaba guardando Torah, alguien que estaba guardando los preceptos, que estaba guardando, que era circuncidado en el contexto histórico, no estaba circuncidado de corazón. No había un Ruach HaKodesh dentro de él. Y estaba asistiendo a esta congregación únicamente por un mandamiento para que los demás observaran que asistía. Entonces vemos que dentro de la congregación, dentro de la Keilah, puede corromperse por influencias externas. Continuamos, cerramos paréntesis y continuamos. La santidad, la Kedushá, es un llamado a estar separado del pecado y del mundo para poder servir a Yahweh Elohim con pureza. Esto es esencial para hacer luz en la oscuridad y como líderes debemos guiar a otros a vivir en esta separación. La santidad, la Kedushá en el liderazgo es crucial para cumplir con el propósito de Yahweh, ya que permite al líder mantenerse fiel en comunión con él y guiar a un pueblo con pureza y verdad. Entonces, volviendo al paréntesis anterior, ¿cómo esta persona que está contaminada con un espíritu inmundo podría guiar a otros? Una persona contaminada con un rúa inmundo, con un espíritu inmundo, podría hablar a otros de Torah, podría hablar a otros de santidad, de Kedushá, si está contaminado con un espíritu inmundo. Por eso es necesario que exaltemos, que amemos en el Rúa, en espíritu, en el Rúa y en verdad, con amor genuino. Continuamos. Adorar en el Rúa, espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se basa en rituales ni tradiciones humanas, sino en un corazón sincero y obediente a Yahweh Elohim. Como líderes debemos enseñar y practicar una adoración que sea genuina y conforme a la voluntad de Yahweh, honrando a su nombre en el Rúa y en verdad, en el espíritu y en verdad. La adoración auténtica. Versículos Juan 4:24. Yahweh es Rúa y los adoradores tienen que adorarlo en el Rúa y verdaderamente y en verdad. Subraya la importancia de adorar a Yahweh Elohim en Rúa, en espíritu y en verdad, enfatizando que la verdadera adoración no depende de lugares o rituales, sino de una verdadera relación genuina en armonía con la verdad de la Torá, las instrucciones de Yahweh y el Ruach HaKodesh. Yeshua HaMashiach nos enseña que la adoración verdadera debe ser en el Ruach y en verdad, lo cual implica estar completamente alineados con la voluntad de Yahweh Elohim y adorarlo con un corazón puro y rendido, humillado ante él, de verdad, humilde. Evitar prácticas contaminadas. En Éxodo 32:5 vemos acerca del becerro de oro. Debes leer, es muy importante. Y vio a Aarón y edificó un altar delante del becerro y proclamó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. En este versículo se muestra cómo Aarón, ante la presión del pueblo,
Otra vez, en este versículo se muestra cómo Aarón cedió ante la presión del pueblo. Construyó un altar para el becerro de oro y proclamó un día de fiesta. Aunque se menciona fiesta para Yahweh, esta festividad estaba corrompida, pues se mezcló la adoración de Yahweh con la idolatría. Esto resalta la importancia de adorar, de exaltar a Elohim Yahweh de acuerdo a su voluntad y no mi voluntad, sin alterar la verdad de la Torá. La oración no debe ser mezclada con prácticas impuras o idolatría. Los líderes deben guiar al pueblo para que no sigan tradiciones que desvían de la voluntad de Yahweh y que adulteran la verdadera exaltación, adoración. Adorar en el Rúa y en verdad es esencial para cualquier líder, pues a través de esta práctica se mantiene una relación pura con Yahweh Elohim, alejándose de doctrinas y tradiciones humanas, leyes de hombres y enfocándose únicamente en su voluntad. Un paréntesis aquí, voy a recordar acerca de la tradición de la novena de aguinaldos para la Navidad. Resulta que eso es una tradición que proviene del tradiere, de la palabra griega tradiere, que significa poner en las manos de otro, de 1800, donde un sacerdote católico romano se inventó las oraciones indicadas y adecuadas para hacer durante esa novena, y luego una monjita las cambió y las adulteró para asociarlos a la cultura colombiana, en mi caso, para poder adorar al niño Dios que nacía el 25 de diciembre. Entonces, como vemos, es un montón de levadura que se está leudando, toda la masa que está leudando el vino, que es un montón de cosas que aparentemente son buenas, porque yo personalmente asistí muchas veces como niño a estas reuniones de novena de aguinaldos. Muchas veces yo fui llevado por mi hermano mayor y también con panderetas y cánticos andaba cantando y exaltando porque venía a nacer el niño Dios. Todo eso, aunque parezca muy bonito, es mentira de hombres, trae corrupción, trae perversidad, trae inmundicia, y a través de esa inmundicia va a corromperse el hogar, va a destruir el hogar. Porque si investigas más a fondo, he compartido algunos videos de otros hermanos que comparten, que son historiadores, que comparten todo el significado. Vas a entender que tiene muchas cosas perversas e inmundas cada símbolo de la Navidad, incluido la guirnalda que se pone en las casas para besarse y cosas similares. Todo eso trae perversidad, son símbolos de idolatría y fiestas paganas. Nada de eso pertenece a Yahweh. Yahweh quiere que le adores, que le exaltes en el Rúa y en verdad. Y para poder hacer eso, debes guiarte por la Torah, por sus instrucciones, y adorarle en verdad. Adorarle no como tú quieres, sino como Él quiere que lo hagas. Cerramos la sección 3 de santidad, kedushá y adoración en el liderazgo. La santidad, la kedushá y la adoración verdadera son pilares esenciales para el liderazgo, conforme a la voluntad de Yahweh Elohim. Un líder debe mantenerse apartado, kadosh, del pecado, vivir en pureza y guiar al pueblo hacia una adoración que no se basa en tradiciones humanas, sino una relación sincera con Yahweh Elohim. A través de la santidad, la kedushá, el líder puede servir como un ejemplo claro de la verdad, emet, guiando a otros a vivir en la integridad y obediencia. La oración en el Rúa, en espíritu y en verdad, no solo refleja la fidelidad a Yahweh Elohim, sino que también establece una conexión profunda entre el líder y su pueblo, fortaleciendo el caminar espiritual, Ruahaní de todos. En resumen, la santidad, la kedushá y la verdadera adoración son imprescindibles para el liderazgo que honre a Yahweh Elohim y que transforma vidas. La cuarta sección, el Ruach HaKodesh y la Gran Comisión en el liderazgo. La sección número 4
la última sección de este estudio, aborda los principios fundamentales de la enseñanza y y el discipulado según la Torá, según las instrucciones de Yahweh, conforme al ejemplo de Yahshua HaMashiach. Esta sección explora cómo los líderes deben guiar a otros en el camino de obediencia a la Torá, a las instrucciones, impartiendo sabiduría y dirección para construir una comunidad sólida y fiel. A través de las enseñanzas de Yahshua se revela cómo un líder debe vivir y enseñar la Torá, siendo un modelo a seguir en obediencia y rectitud. El Ruach HaKodesh, guía y poder en el liderazgo. El liderazgo efectivo no solo se basa en habilidades humanas, sino en la dirección y el poder del Ruach HaKodesh. Él es quien guía, instruye y fortalece al líder, capacitándolo para enseñar con autoridad y amor. Un líder lleno del Ruach HaKodesh, es un faro de sabiduría y poder para los discípulos. El Ruach HaKodesh como guía y consejero. Versículo Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Este versículo muestra la promesa de Yahshua HaMashiach de que el Ruach HaKodesh será quien guiará, enseñará y recordará a los creyentes todo lo que Yahshua les había enseñado. Es una afirmación clave para entender cómo el liderazgo espiritual debe ser guiado por el Ruach de verdad, proporcionando sabiduría y comprensión según la voluntad de Yahweh Elohim. El Ruach HaKodesh es el consolador y el maestro es nuestro amigo, quien nos recuerda y nos enseña todo lo que Yahshua ha dicho. Su rol es esencial para un líder, ya que provee dirección divina en cada momento. El Ruach HaKodesh como capacitador del líder. En el versículo Números, capítulo 27, versículo 18, Yahweh dijo a Moshe, volvemos otra vez, el Ruach HaKodesh como capacitador del líder. ¿Quién es el que capacita? El Ruach HaKodesh. Versículo Números, capítulo 27, 18. Yahweh dijo a Moshe. Yahweh, Elohim, da un mandato, da una palabra a Moshe. Yahweh dijo a Moshe, toma a Josué y a Joshua. Josué y a Joshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Rúa. De tantas personas en Israel, Yahoshua, hijo de Nun, solo en él estaba el Rúa de Elohim, y pon tus manos sobre él. Otra vez vamos a leer porque es un versículo muy interesante, muy importante para entender el liderazgo. Yahweh dijo a Moshe, toma a Josué, toma a Yahoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Rúa, y pon tus manos sobre él. Este versículo destaca el liderazgo según Yahweh. No se basa solo en habilidades humanas, sino en el estar lleno del Ruach HaKodesh. Yahoshua, como sucesor de Moshe, fue elegido para tener el Ruach, lo que le permitió guiar al pueblo con sabiduría, obediencia y fortaleza en el Ruach HaKodesh, fortaleza espiritual. Moisés eligió a Josué, a Yahoshua, un hombre lleno del Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim, para continuar su obra. El Ruach HaKodesh de Yahweh dota al líder con el poder para guiar al pueblo y cumplir su misión. En hebreo vemos que Yahoshua, Strong, H3091, o sea, si buscas la palabra en el Strong, concordancia Strong, vas a buscar en Google H3091. Entonces ahí te va a aparecer las letras en hebreo y el nombre Yahoshua. Quizás te aparezca Yehoshua por cierta tradición cultural de no nombrar el nombre de Yahweh Elohim, del Yod Hei Bau Hei. Son tradiciones de hombres. Significa Yahweh es salvación. Yahweh salva. Este nombre es una revelación directa de Yahweh como el único autor de la salvación. ¿Quién salva? Yahweh Elohim.
dejando claro que la redención y el socorro no provienen de hombres, sino exclusivamente de Él. En Yahoshua vemos un poderoso testimonio de la dependencia total en Yahweh, quien se manifiesta como un Salvador en cada generación. Este nombre es precursor del entendimiento pleno de Yahshua Hamashiach como salvación definitiva prometida por Yahweh Elohim. El Ruach HaKodes es fundamental para el liderazgo. El líder debe ser lleno del Ruach HaKodes para ser guiado, capacitado y fortalecido en su caminar, en la tarea de discipular a otros. La Gran Comisión, enseñando la Torá, las instrucciones de Yahweh. La Gran Comisión dada por Yahshua Hamashiach, establece claramente la responsabilidad de los creyentes de hacer discípulos y enseñarles a guardar todas las instrucciones de Yahweh. Como líderes, nuestra misión es guiar a otros en el camino de la Torá, asegurándonos de que cada discípulo comprenda y viva según las instrucciones de Yahweh. Hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, versículo Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan talmidín, discípulos entre todos los goyín, todas las naciones, sumergiéndolos, haciendo tevilá en mi nombre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta era. La labor del líder guiado por el Ruach HaKodes, según Mateo 28, 19, 20, es cumplir con la gran comisión dada por Yahshua Hamashiach de hacer discípulos en todas las naciones. Esto implica enseñar a las personas a observar los mandamientos de Yahweh Elohim, instruirlos en la Torah en sus instrucciones y hacer tevilá, inmersión en agua en su nombre Kadosh. El Ruach HaKodes capacita al líder con sabiduría, paciencia y amor para llevar el mensaje de salvación, guiando a los discípulos a una relación genuina y obediente con Yahweh Elohim conforme a su voluntad. Yahshua manda a sus seguidores a ir a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que Él ha mandado, lo cual incluye vivir de acuerdo a sus instrucciones, a la Torá. Enseñando la Torá, instrucciones en la vida cotidiana. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las inculcarás, las instrucciones, la Torá, diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este versículo resalta la importancia de enseñar la Torá en cada aspecto de la vida cotidiana. Yahweh instruye a los líderes y padres a transmitir su palabra con dedicación, integrándola en las actividades diarias. Esto significa que la enseñanza no se limita a un lugar específico, a una keilah, a una congregación física de 4 paredes, una ventana y una puerta, sino que debe permear, debe estar en las conversaciones constantes en el hogar, los momentos de descanso y las jornadas de trabajo. Al hacerlo, se crea una cultura de aprendizaje continuo en la Torá, en las instrucciones de Yahweh, formando generaciones que vivan según los principios de Yahweh Elohim. Las enseñanzas de la Torá no es solo un acto formal, sino que debe ser una práctica constante desde el hogar hasta las interacciones diarias. Los líderes deben asegurarse de que la Torá, las instrucciones, sea el fundamento de cada aspecto de la vida. La Gran Comisión es el mandamiento de enseñar y hacer discípulos. Esto incluye enseñar y a vivir conforme a la Torá. Los líderes deben asegurarse de que sus discípulos no solo conozcan la Torá, sino que la vivan plenamente en su día a día. En conclusión, el liderazgo conforme a la Torá es el ejemplo de Yahshua Hamashiach. Nos llama a ser líderes sabios, obedientes y comprometidos con los principios de Yahweh Elohim. A través de la enseñanza de la Torá, guiamos a otros en el camino de la verdad y la justicia, siendo ejemplos vivientes de la obediencia y kedushá, santidad. Un líder que sigue estos principios edifica una comunidad que honra a Yahweh Elohim y camina en su luz, sirviendo como testimonio y poder transformador de la palabra de vida cotidiana, en la vida cotidiana. Cerramos este tema y concluimos este estudio. La esencia del estudio, la Torá
no es solo un conjunto de instrucciones, es la expresión de la voluntad de Yahweh para transformar corazones y vidas. Los líderes que abrazan y aplican sus principios, los principios de la Torá, las instrucciones de Yahweh se convierten en ejemplos vivos de justicia, humildad y obediencia. Al guiar a otros hacia Yahshua HaMashiach, quien cumplió plenamente la Torá, iluminan el camino hacia una relación genuina con el Creador y la esperanza de la vida eterna. Así, la Torá, las instrucciones, se manifiesta como una fuente de sabiduría y santidad, Kedushá, que capacita a los líderes para impactar generaciones con el amor y la verdad de Yahweh Elohim. Entonces vemos ahora unos ejemplos para aplicar en este estudio. La Torá es nuestra guía. Aprende a verla como la luz que dirige tus pasos diariamente y vive conforme a ella en cada decisión. Yahshua HaMashiach es el cumplimiento de la Torá. Reconoce que Él, el modelo perfecto, reconócelo a Él como el modelo perfecto y sigue su ejemplo. Medita en la Torá día y noche. Este hábito fortalece tu relación con Yahweh Elohim y transforma tus pensamientos y acciones. Toma decisiones basadas en la Torá. Busca siempre sabiduría de Yahweh Elohim para liderar con justicia y rectitud. Resuelve conflictos con principios de la Torá. Aplica los valores de reconciliación, amor, justicia en todas tus relaciones. Sé un líder conforme a la voluntad de Yahweh Elohim, a la voluntad de la Torá. Esfuérzate por ser un ejemplo de obediencia, integridad y fe en tu comunidad. Confía en el Ruach HaKodesh. Él te capacita para enseñar y vivir las instrucciones de Yahweh Elohim con poder y amor. Comparte la Torá con otros. Haz discípulos y lleva su mensaje transformador al mundo, impactando vidas para la eternidad. Yahshua HaMashiach no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla, y su ejemplo lo hallamos en su ejemplo hallamos la verdadera obediencia. La Torá es amor. Quien vive conforme a ella refleja los frutos del Ruach HaKodesh y rechaza las obras de la carne. El Ruach HaKodesh escribe la Torá en nuestros corazones, transformándonos para que nuestras acciones reflejen la obediencia sincera y el amor verdadero. Aquí termina el estudio y continuamos ahora con los ejercicios de retroalimentación. Continuamos ahora con el texto a memorizar. Vas a apuntar este texto bíblico para memorizar porque son textos importantes. Romanos 10:14. Porque el fin de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la Torá, Romanos 10:4. Porque el fin de la Torá es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Entonces ya aprendimos que el fin no significa la abolición de la Torá, sino el propósito de la Torá. Entonces vas a apuntar porque el propósito de la Torá es el Mesías. El versículo nos recuerda que la Torá tiene como propósito conducirnos a Yahshua HaMashiach, quien es la justicia para todos los que creen. Meditar en él nos ayuda a entender que la Torá apunta a él y nos guía hacia una vida justa en él. Recordemos la palabra emuná, que significa creer, confiar y obedecer. Emuná es fe. Lectura importante, lectura que debes realizar. Deuteronomio capítulo 6. Vas a leerte todo el capítulo 6 de Deuteronomio. Nos recuerda la importancia de enseñar y vivir las instrucciones de Yahweh todos los días, en todo momento. Reflexiona sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria y que son la base de la relación fiel y obediente con Yahweh nuestro Elohim. Preguntas y respuestas de retroalimentación. Voy a narrar la pregunta, pausas el video, respondes en tu cuaderno, respondes en tu agenda y luego voy a dar mi respuesta de ejemplo. ¿Cuál es el propósito de la Torá en la vida del creyente? ¿Cuál es el propósito de la Torá en la vida del creyente? Entonces pausas, meditas sobre la pregunta y apuntas su respuesta. Mi respuesta, como ejemplo, es guiar al creyente hacia una vida recta y en comunión con Yahweh.
Segunda pregunta. ¿Cómo relacionó Yeshua la Torá con sus enseñanzas? ¿Cómo relacionó Yeshua Hamashiach, Yeshua, la Torá con sus enseñanzas? Mi respuesta es, Yeshua cumplió la Torá y la enseñó como modelo de vida. Tercera y última pregunta. ¿Qué cualidades debe tener un líder según la Torá? ¿Qué cualidades debe tener un líder según la Torá? Integridad, obediencia, sabiduría y compromiso con Yahweh. Los siguientes ejercicios prácticos son para que realices para este estudio, para poder hacer un análisis profundo de este estudio, para hacer práctico este estudio. Memoriza y medita en Romanos 10:4, que es el versículo que leímos anteriormente. Lee el versículo varias veces, repítelo en voz alta y reflexiona su significado, permitiendo que se grabe en tu corazón y mente. Entonces, el fin de la Torá, ¿cómo es? Vamos a leerlo. Porque el fin de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la Torá es el Mesías, el propósito de la Torá. El propósito de la Torá es el Mesías. La Torá apunta hacia el Mesías. De todo aquel que en Yeshua cree, necesita la Torá. Entonces vas a reflexionar, vas a repetirlo varias veces. Y solo el Ruach HaKodesh te va a revelar la verdad. Porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Siguiente ejercicio a realizar, realiza un análisis de decisiones personales basados en la Torá. Piensa en decisiones recientes o futuras. Compara tus opiniones personales con los principios de la Torá y elige lo que refleje justicia y obediencia a Yahweh. Busca aplicar principios, por ejemplo, volviendo al anterior de realizar un análisis. Supongamos que quieres comprarte, en mi caso, quiero comprarme un micrófono. Entonces, esta compra del micrófono apunta a mi relación con Yahweh. ¿Cómo esta compra del micrófono me permite tener una mejor relación con Yahweh? Entonces, mi respuesta es, al comprar un mejor micrófono, puedo mejorar la calidad de los videos que estoy grabando. De esta forma, considero que las personas podrán escucharme mejor, porque comprendo que el micrófono integrado dentro de mi laptop es un micrófono barato. Entonces ese es mi ejemplo a compartir contigo. Puede ser, te quieres comprar una finca, te quieres comprar una cadena de oro, te quieres comprar un carro, te quieres comprar un celular, te quieres comprar un computador, te quieres casar, te quieres, no sé, mudar, te quieres ir para Estados Unidos, yo no sé. Entonces, ¿cómo estas decisiones se asocian a la Torá según las instrucciones de Yahweh para tu vida? Tercer consejo o ejercicio aplicativo, ejercicio práctico, busca aplicar principios de reconciliación en tu entorno. Busca aplicar principios de reconciliación en tu entorno. Observa si hay conflictos no resueltos en tu vida. Aplica las enseñanzas de la Torá, como el perdón y la humildad, para restaurar relaciones de manera pacífica y amorosa. Bueno, finalizamos el estudio con oración. Padre Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias por la Torá, que nos guía en el camino de la vida y nos conduce hacia Yeshua HaMashiach. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tus enseñanzas, que tu palabra transforme nuestros corazones y nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones sabias y justas, que podamos ser líderes que reflejen tu amor y verdad, guiando a otros hacia ti. Te pedimos también que por medio del Ruach HaKodesh seamos fortalecidos para ser ejemplo de obediencia y fe en nuestras vidas diarias. Que al aplicar los principios de tu Torah podamos ser luz en un mundo oscuro, cumpliendo con el llamado a ser discípulos y enseñar tu palabra a todas las naciones.
En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, terminamos este estudio. Sigue nuestro canal de Facebook, YouTube, Eliyahu Shalom, donde encontrarás todo el material necesario para seguir creciendo en la fe, emuná. Comparte este estudio para que más personas conozcan a Yeshua HaMashiach y se conviertan en líderes de su reino. Que este mensaje llegue a todos los rincones y transformemos juntos corazones en obediencia a la Torah, las instrucciones de Yahweh Elohim. Que el eterno Yahweh Elohim te bendiga y te guarde siempre. Amén. Shalom.